Proverbios 23:25, gócese la que te dio a luz. Hoy es un día especial, una celebración en torno de ese personaje maravilloso al que le tenemos una deuda inmensa en nuestra vida y, por qué no decirlo, la vida misma. Estos preciosos seres a través de los cuales Dios manifestó su inmenso amor y a través de los cuales nos trajo a este mundo. Bendito sea nuestro Dios por nuestras queridas madres. Nuestro anhelo hoy es ese: gócese la que nos dio a luz. ¿Por qué ese énfasis en que es necesario celebrarlas y por qué es necesario que sean gozosas? Porque no siempre su experiencia ha sido gozosa, porque el ejercicio de la maternidad está muy envuelto, muy directamente relacionado con temas no necesariamente de gozo. Muchos de esos temas son de dolor, son de angustia, de sufrimiento, de esfuerzo, de preocupación. Por eso bien vale la pena que por lo menos, ojalá sea siempre, pero por lo menos un día como el de hoy, nuestro propósito sea asegurarnos de que se goce aquella que nos dio a luz. Y hoy más que nunca hay que reconocer esa negación. Cuando creíamos, tal vez uno pensaba que la maternidad era algo que venía como en el software, en el sistema operativo de una mujer desde que nace, y que nacen para ser madres y tienen esa vocación sacrificial de la maternidad. Pero hoy día nos hemos dado cuenta que no. Hoy vemos fácilmente miles y miles de mujeres manifestándose furiosamente, frenéticamente, solicitando que se les dé permiso legal y no solo permiso legal, que se les asigne presupuesto de los recursos que se obtienen de nuestros aportes para la salud, o sea, aportes que la sociedad damos para salvar vidas. Frenéticamente miles de mujeres van a las calles pidiendo que de esos recursos que son para salvar vidas se les asigna para los costos de asesinar a sus hijos en sus propios vientres. Y entonces somos la generación que nos hemos dado cuenta que la maternidad no viene impresa necesariamente en el código de toda mujer, que por misericordia de Dios estaba impreso en el software, estaba impreso en el corazón de la que nos tocó a nosotros como madre. Afortunadamente, todos los que aquí estamos, todos, inclusive los que salen a protestar y salen a pelear y salen a pedir permiso para asesinar bebés, todos esos que salen a solicitarlo y a pedirlo, lo pueden hacer gracias a que sus mamás no hicieron eso, gracias a que a ellos no los abortaron y les permitieron nacer y venir a esta vida. Es una de las incongruencias absurdas de nuestra sociedad. Ahora estamos confinados, la economía del mundo se ha detenido por una pandemia sumamente grave. Estamos acercándonos tristemente a la cifra de los 4 millones, según las últimas cifras del estado del COVID-19 en el mundo. Casi 4 millones de personas han sido contagiadas, y de esos casi 4 millones de personas, casi 300.000 personas. Piensa en 300.000 personas, 6 veces un estadio lleno de personas que ya han fallecido por esta terrible enfermedad. Y si hay que detener al mundo, pues se detiene, y si hay que conseguir presupuestos para enfrentar esta situación, pues se consiguen donde sea necesario, porque hay casi 300.000 personas que han fallecido de casi 4 millones que se han contagiado y faltan. Bueno, estoy de acuerdo con esas medidas de prevención, pero y si miras, por ejemplo, un dato de un informe que se llamó, publicado por la OMS, se llamó Previniendo el Aborto Inseguro, y ese dato emanado el año pasado, en junio del 2019, por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, ellos mismos establecen y dan esta cifra y dicen: entre 2010 y 2014, en promedio ocurrieron 56 millones de abortos inducidos, seguros e inseguros, dicen ellos, alrededor del mundo en cada año. Escuchen, 56 millones de bebés fueron asesinados cada año en el mundo, y la cifra a esta hora, la OMS dice que ha disminuido, todos sabemos que no, que se ha incrementado esa cifra, y dejémosla como estaba, inclusive reduzcámosla para evitar inexactitudes, no 56 millones, dejémoslo en 50 millones de bebés asesinados cada año. 50 millones de mamás decidieron asesinar a sus hijos, y la escena del crimen fue su propio vientre. 50 millones o más. Y sabes que los datos siempre están por debajo. Y entonces mira la gran diferencia. Hay 50 millones de bebés asesinados cada año, y entonces ahora hay que conseguir presupuesto para asignarle a esa operación masacre. Y hay casi 300.000 personas muertas, 50 millones
300.000, 50 millones, 300.000, y hay que detener el mundo y asignar presupuesto a evitar esas muertes. Pero la de los 50 millones, hay que hacer leyes que la favorezcan y conseguir presupuesto para seguir en ese homicidio. Todo esto lo estoy diciendo simplemente para que entiendas lo privilegiados que somos. La OMS dice que 56 millones de abortos entre seguros e inseguros. Y yo digo, ¿abortos seguros e inseguros? ¿Cómo para quién? ¿Cuántas personas han entrado a enfermarse, por ejemplo, del COVID y por la misericordia de Dios han superado? Se está calculado el nivel de mortalidad máximo en un 7%. Quiere decir que si nos enfermamos de COVID, tenemos un 93% de posibilidad de superarlo. ¿Cuántos niños superan un aborto? De los que enfrentan ese proceso, ¿cuántos de esos logran superarlo? ¿Hay abortos inseguros o seguros? Todos son inseguros, todos garantizan la muerte de la víctima, del más indefenso. Por eso, ¿y por qué estoy dando estas cifras? Y se supone que vamos a hablar del Día de la Madre, pero es que ¿quién no se conmociona de ver esas calles llenas con miles de personas con su pañueleta, promulgando ese concepto de asesinar a sus propios hijos, a veces con escenas dantescas y horribles, mostrando su odio por la maternidad, por sus conflictos personales? Bien debería asignarse ese dinero no a abortos, sino a terapias de ese problema que hace que esas personas sientan tanto rechazo hacia la maternidad. Calles llenas con miles y miles de personas protestando, la mayoría de ellas mujeres y la mayoría de ellas jóvenes en edad reproductiva y en edad de ser inclusive madres, pidiendo la muerte de sus hijos. Las mismas calles que cuando el peligro es la vida de ellos están ahora vacías. Ahí no ves un alma por esas mismas calles llenas de protestas, no ves a alguien, porque ahora el peligro es la vida de ellos. Todo esto con un solo propósito, todo esto con el propósito de que pienses por un momento lo afortunados que somos los que podemos participar hoy de esta charla. Todos tuvimos una persona a la cual le sería igual de complicado y traumático traernos a la vida. Es que a unas les es más fácil que a otras, es cierto, pero para todas es un complique. A nuestras madres les implicó casi que la pérdida de su juventud. El embarazo, seguramente, sobre todo en esos tiempos en que nací yo, por ejemplo, un embarazo envejecía a una mujer por lo menos 5 años y la crianza otros 10. Y dar a luz un hijo, sacrificar su estética, su forma, su juventud, y luego ver cómo su cuerpo se transforma por la gestación, y luego ver cómo su cuerpo se lleva al límite en el parto, y luego ver cómo inclusive sus senos se transforman y se degradan por usarlos para alimentar a esa criatura, y cómo su vida se hace más complicada en lo emocional, en lo económico, en lo social, ahora que tienen un bebé. Pues a eso le están huyendo hoy una cantidad de más de 50 millones de mujeres en el mundo al año, pero nos tocó una distinta. Gracias a Dios nos tocó una mujer distinta. Nos tocó una que cuando pesó en balanza el tenernos a nosotros y perder su figura, el tenernos a nosotros y perder su tranquilidad, el tenernos a nosotros versus afectar su economía, no lo pensó 2 veces y decidió darnos a luz. Por eso hoy, al igual que el sabio en Proverbios, digo, gócese la que nos dio a luz. Y déjame ahora hablarte en particular de uno de esos casos, de una de esas mujeres preciosas. Hebreos capítulo 11, versículo 23, nos habla de los padres de Moisés. Dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos lo dice de manera genérica, los padres. En la narración, en Éxodo, capítulo 2, vemos un nivel protagonista de la mamá, más que ni del mismo padre. Ahora, Hebreos lo dice muy lindo, porque los papás vieron que el niño era hermoso y no iban a dejar que lo mataran. Esa es una de las grandes bendiciones. Todos somos hermosos, al menos para una persona en este planeta, para nuestra mamá. Y nos convenció tanto de que éramos lindos, que el choque emocional cuando salimos a la calle y nos dimos cuenta que nada la gente nos veía tan bonitos como nos veía la mamá. Pero ella de verdad nos ven hermosos. Y como lo vieron hermoso a Moisés, sus padres procuraron salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Mira, ¿salvarlo de qué? Has leído la historia, claro, conoces el faraón. Entonces, emana leyes. Tenía el faraón un problema grave y el problema era demográfico.
Se le estaba creciendo mucho una población. La gente de Israel estaba multiplicándose y él temía que llegaran a ser una nación que afectara sus intereses económicos y políticos y sociales. Y entonces emana una ley sencilla en la que dice maten niños. Escuche, cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Para evitar los problemas que le causaría esa sobrepoblación, entonces sencillo, mandan a matar los niños. Hicieron que si nacían varones, los echaran al río Nilo, y si nacían niñas, les perdonaran la vida. Hay dos mujeres, las parteras. E inclusive la tradición rabínica relaciona a la mamá de Moisés con una de estas parteras. La Biblia no dice que era alguna de ellas, pero la tradición rabínica o alguna de esas tradiciones relaciona a la mamá de Moisés, cuyo nombre, por favor apréndetelo, Jocabed. Esa doña Jocabed la relacionan con alguna de esas parteras que preservaba la vida de los niños. Por lo menos ella preservó la vida del de ella, y eso ya la hace una heroína digna de ser reflexionada hoy. Esa mujer y con su esposo hacen una canasta, la calafatean, o sea, la impermeabilizan con brea, y ponen ahí a su niño. Después de haberlo parido, esta mujer decide no renunciar a su hijo y hace todo el proceso, crean con su esposo esa arquilla donde le ponen, y luego decide, me imagino ese momento sumamente doloroso, de renunciar a su hijo, entregarlo al Nilo, entregarlo para que el Nilo lo lleve, y el Nilo no es ningún lago cómodo, es un río tormentoso, lleno de cocodrilos hambrientos. O sea, era como mandarles un bocadillo en una lonchera a los cocodrilos. No era fácil, no había la forma de que ella controlara el movimiento de su hijo hasta que llegara donde debía llegar con un joystick, así como controlando un juego de video. Era simplemente confiar en que la canastilla había quedado bien hecha y que sobre eso que ellos hicieron bien, Dios haría el resto, el que ellos no alcanzan a hacer. El trabajo y la labor de Jocabed en la vida de Moisés es impresionante. Es impresionante porque habiendo sido criado allí como si fuera el hijo de la princesa, como si fuese un heredero del trono egipcio, él tenía muy claro que pertenecía al pueblo de Israel. De hecho, cuando salió a sus hermanos, dice la Biblia, y Moisés salió a sus hermanos. ¿Cómo hacía a sus hermanos? Él debía pensar que era egipcio. No, voy a explicarte por qué. Resulta que cuando ponen el niño en la arquilla y lo sueltan en el río Nilo, está la princesa allá, justamente lo sueltan a esa hora. Con las mujeres todo parece coincidencial y accidental, pero créame, eso estaba más premeditado y más estudiado que cualquier cosa. Entonces, esa señora, ¿por qué pone la arquilla en ese momento, mirando el caudal, mirando el curso, el cauce del río, a dónde va a llegar, quién está allá bañándose, a qué hora sale a bañarse, en qué forma, generalmente en qué parte le gusta bañarse? Y entonces pone el niño y hizo unas cuantas pruebas haría primero con otras cajitas vacías mirando hasta dónde llegaba, y luego pone a su niño y lo lanza. Y también, como con las mujeres, coincidencialmente la hermana de Moisés, porque Jocabed tuvo a María o Miriam, tuvo a Aarón, el que fue después el sacerdote, y a Moisés, que sepamos, esos tres. Y entonces Miriam era mayor, y está Miriam por allá escondida entre unos juncos, pendiente de para dónde toma el recorrido aquella canastilla, y cuando la princesa lo ve, oye llorar y se acerca. Entonces ve que es un niño de las hebreas, pero siente que el Nilo, que para ellos era prácticamente un dios, el dios Nilo, el río, las aguas, me están obsequiando a mí este niño, y lo toma como un regalo de su dios, el río Nilo. Y coincidencialmente, como con las mujeres, coincidencialmente, eso no, nada de eso era premeditado. Estaba la hermana de Moisés ahí cerca y le dijo, me pareció, oí que dijo niño, me pareció que dijo que hay un niño, se le tiene. Y le dijo, mire, usted no puede criarlo, yo le consigo una señora hebrea que se encargue de alimentar al niño, de amamantarlo, para que usted no vaya a dañar sus senos ni nada. Conseguimos quien lo alimente, quien lo críe. Yo le tengo a la señora, se le tiene, dijo la niña. Y fue y trajo, ahí viene a quién, a Jocabed. Y esa que momentos antes renunció a su hijo, ahora lo recibe de nuevo, y lo recibe inclusive con sueldo, porque le pagaron por criarlo y por cuidarlo, y nunca más su hijo pasó necesidad ni peligro, gracias a que ella renunció a él. Gracias a que renunció a ese niño. Escúcheme, hay momentos de la maternidad, y este momento es sumamente difícil, y yo lo llamo el segundo parto. Hay un momento de la maternidad sumamente difícil para una mujer, que es renunciar. Y suena bastante maturánico esto que te voy a decir, pero es la única manera de obtener algo, renunciando a ello. Créeme, es la única manera.
ella pudo tener a su hijo y ahora fuera de peligro y con presupuesto y empleada pública paga por el gobierno para criar a su hijo que nunca pasó necesidad. Y dedicó ese tiempo a formar en él, como les decía, la conciencia de quién era Moisés. Moisés tenía claro quién era. Después, por defender a uno de sus hermanos contra un egipcio, él tenía claro que él no era egipcio. Y entonces mató a un egipcio. Después le descubrieron ese muerto y tuvo que huir por allá hasta Madián. Y allá supo cómo encontrar a Dios, de dónde tenía ella los fundamentos y los principios para buscar a Dios, de dónde lo saqué yo, y lo digo públicamente hoy, de dónde saqué yo esa orientación y esa guianza, esa dirección para acercarme a Dios, para buscarlo, para encontrarlo y para servirlo, de mi madre. Bendigo a Dios por la vida de mi padre. Fue un sustentador, un protector, un gran caballero, un padre maravilloso, pero la vocación, el interés por las cosas de Dios, el amor por las cosas de Dios, lo heredé de la mamá. Como dice Pablo de Timoteo, hablando de la fe tan especial que tenía Timoteo, dice en 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está diciendo Pablo, esa fe tan única, tan especial que usted tiene, esa es la misma fe que su abuela Loida le enseñó a su mamá Eunice y que su mamá Eunice le enseñó a usted. La enseñanza de una mamá direccionó. Una cosa es darle la vida y otra cosa es darle dirección a esa vida. Y para dar la vida tienen que renunciar a ellas mismas, tienen que renunciar a su figura, tienen que renunciar en parte a su juventud, tienen que en muchos casos renunciar a su tranquilidad y a su bienestar, tienen que renunciar a ellas para darles la vida. Pero ahora en el segundo parto, para darles dirección en esa vida, tienen que renunciar a él. Renunciar es la manera a veces de recuperar, como te digo, sonará muy maturánico, pero es la verdad. Recuerda en el libro de Reyes cuando le traen, dos mujeres traen un caso ante Salomón. La una había durmiendo asfixió a su hijo y como su compañera de cuarto tenía un hijo más o menos de la misma edad, los intercambió. Y luego vinieron ambas diciéndole al rey, el mío es el hijo vivo y el de ella es el que murió. Y el rey no podía diferenciarlos, uno no diferencia, pero una mamá no confunde. Tal vez uno no diferencia un niño de otro, pero la mamá sabe cuál es su hijo y cuál no. Entonces el rey, de ahí viene aquello de la decisión salomónica, el rey dijo, présteme una espada, partamos a este niño en dos, le damos la mitad a una y la mitad a la otra. Y una dijo, me parece justo, eso es muy salomónico. Si no es para mí, pues que no sea para ninguno. Y la otra cuando vio esa amenaza dijo, no, mentiras, es de ella, yo no soy la mamá es ella, entréguenselo a ella, por favor. Y renunció a ese niño. Y cuando renunció a ese niño, lo recuperó, porque Salomón dijo, esta que tiene capacidad de renunciar, esta es una verdadera mamá. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 29, versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El rol natural de una mujer, y se nota del ejercicio mismo de la maternidad, o mejor, de la procreación, el rol de una madre es contener, mientras que el rol del varón es fluir. En la fecundidad misma, en la procreación misma, en la reproducción misma se ve el rol de cada uno. El hombre fluye y la mujer contiene y perfecciona, contiene y desarrolla. Y eso se vuelve un determinante de nuestra manera de ser. Para nosotros siempre todo es fluir. No disfrutamos el sentarnos a ver un solo programa de televisión, sino tenemos que estar haciendo zapping, fluyendo por todos los canales, porque no podemos detenernos en algo. Y cuando somos hombres inmaduros, fluimos de una relación a otra y nunca nos estabilizamos, de un trabajo a otro, y queremos siempre estar rodando. Por eso todo lo que signifique fluir, vehículos, vías, correr, todo eso nos llama la atención. La mujer quiere detener, contener y perfeccionar, desde el acto mismo de la reproducción hasta su esencia misma, hasta lo económico. Mire la forma de administrar del dinero de un hombre, el dinero de bolsillo, y mire la forma en que lo administra una mujer. Por eso son tan buenas administradoras, porque contienen y cuidan y perfeccionan. Eso es lo que hace la mujer con el gameto que le ha sido fecundado. El hombre aporta su gameto reproductivo y la mujer lo contiene en su óvulo, lo ubica, lo protege y lo desarrolla. El hombre fluye, la mujer contiene. Pero eso, así como actúa en contra de nosotros los hombres, nuestra intención de estar corriendo, fluyendo continuamente y toca controlarla, la mujer también debe controlar su intención natural o su reacción natural de contener. Porque cuando se trata de la formación de un hijo, hace falta ser capaz de renunciar a él. Hay un segundo parto por experimentar, tan doloroso o más que el primero. Así como Jocabed se niega a sí misma y da a luz la vida de Moisés.
Después tiene que renunciar a Moisés y entregarlo al río. El nombre Moisés se lo pone la princesa porque significa eso, sacado de las aguas. No existiría Moisés. Moisés no sería sacado de las aguas si no hubiera sido primero metido en las aguas. Escúchame, la princesa lo toma y lo saca y le pone como nombre sacado de las aguas. Y pudo ser Moisés, que significa sacado de las aguas, porque primero la mamá y el papá los metieron en las aguas. No habría un Moisés, no sería Moisés el Moisés que fue, ni ningún Moisés sería, si no fuera por ese momento de renuncia, por lo que yo llamo ese segundo parto doloroso de una madre. Una madre se niega a sí misma, renuncia a sí misma para dar a luz a su hijo, pero tiene que renunciar a su hijo para dar a luz el destino de su hijo, y eso es muy doloroso. Voy a explicarte por qué para terminar. Porque sé que en su deseo de contener y en ese amor tan incondicional y puro de una madre, ella tiene a su hijo durante 9 meses en su placenta. Y luego llega el momento en que sabe que tiene que salir. Y entonces empieza a sentir esas contracciones y luego rompe fuente y luego en el proceso de parto empieza a pujar y a hacer fuerza hasta que logra que ese niño tan grande y esa cabeza tan grande pase por un orificio tan pequeño que está desgarrándose, que está sufriendo y sale a la vida. Qué momento tan doloroso pero tan necesario. ¿Por qué lo hace? Porque es el momento de que debe ocurrir, y si no ocurre así, si no lo da a luz, si no va a parir ese niño, entonces tal vez va a morir ese niño y entonces tiene que darlo a luz y es sumamente doloroso. Pero luego generalmente ese hijo o hija crece y llega un momento de renunciar a él, de parirle ahora su destino, y allí nos equivocamos muchos. Ese joven o esa señorita ya grande, ya en edad de ser dado a luz, de ser parido por la casa, está en la placenta, en la vida placentera de la sala, de su cuarto, de la cocina, está viviendo ahí en esa placenta, en esa vida placentera y con ese cordón umbilical. El cordón umbilical es un cordón de comunicación. Mamá, mamá, tengo hambre, mamá, necesito esta ayuda, esta ropa planchada, y si trabaja, mamá, cómprame, mamá, ese cordón umbilical, y hace que por ahí fluya todo lo que necesita mientras él flota en la placenta indefinidamente. Ese niño o ese hombre o esa mujer que ya ha crecido, ya es un joven o una jovencita, vive porque la mamá renunció a ella para darlo a luz. Pero ahora tiene que renunciar a él o a ella para dar a luz su destino. Y es igual o más doloroso, porque él está ahí feliz o ella, ahí en la placenta, ese bebé grandote que ya tiene hora de salir a encontrar su destino, y entonces hay que pujar y empujar. Y hay que empujar. Y en eso, pues el papá la toma de la mano y le dice, mija, empuje. Y cuesta trabajo para sacarlos. Oye, qué lío para sacarlos de la casa. Sobre todo si es bien cabezón, no cabe por la puerta, ¿no? Entonces toca empujar mucho para que salga. Y ese momento es sumamente doloroso. Y muchas madres que hicieron bien el primer parto pueden estar haciendo mal el segundo. Y han dado a luz la vida de sus hijos, pero no han dado a luz el destino de sus hijos. Y tenemos entonces hogares con potenciales héroes flotando en la placenta de la sala de la casa, conectados a su mamá por su cordón umbilical. O tenemos algunos que simplemente han sido dados a luz y quedan por ahí lo suficientemente cerca para seguir dependiendo del cordón umbilical, de la que les da todo, de la que los malcría, de que los acostumbra a mal, como dice la Escritura, siendo vergüenza para su mamá. Pero esa mamá que hace el segundo parto, doloroso y todo, que empuja y empuja hasta que saca el cabezón ese de la casa o la cabezona esa de la casa y los enfrenta a un destino, después, en vez de ser avergonzada, estará orgullosa de saber todo lo que logró. En la sala de las casas, frente a los juegos de video, conectados y enchufados de ojos en sus smartphones, metidos en redes sociales, están los grandes libertadores, los grandes descubridores, los grandes científicos, artistas, deportistas, empresarios, padres, maestros, están ahí perdiéndose, flotando en esa placenta que puede terminar siendo su tumba. Madres que no abortaron a su hijo en la primera vez, que no lo mataron en el primer parto, lo pueden estar matando o matando su destino por no vivir el segundo parto. Sé que es duro, tal vez el Día de las Madres no sea el mejor momento para decir esto, pero ¿en qué otro momento tendría tanta atención de ustedes como ahora?
para decir, lo hicieron bien. Yo puedo decir hoy, con toda sinceridad, que le debo mi vida, pero también mi destino a mi madre. Ella me direccionó, ella me dio a luz y ella me empujó a las cosas que tenía que hacer. En alguna época de mi vida, con vergüenza lo cuento, en mi adolescencia temprana, creí que la vida era solo correr en motos y estar empandillado con amigos, y creí que eso era todo, y eso me llevó también a consumir licor y a embriagarme y a estar en rumbas y cosas así. Fue muy poco tiempo, no duró ni siquiera unos cuantos meses, y voy a explicarle por qué. Porque en una de esas ocasiones que llegué, inclusive con tragos encima a la casa, y me acosté, vi como mi madre vino a orar por mí. No vino a decirme, ay, mi niñito, un caldito, ay, pues, Dios mío, es que usted sí me hace sufrir, no me haga más eso, mi amorcito querido. No. Vino y puso su mano sobre mi hombro y la oí cuando clamó a Dios. Ella siempre había dicho, y a mí me ha dicho, que yo era un siervo de Dios. Y cuando le preguntaban por su hijo, ella decía, un siervo de Dios. Y desde que nací, prematuro, con muchas complicaciones, dado por muerto varias veces, ella decía que el Señor me iba a guardar porque yo iba a ser un siervo de Dios. Y cuando andaba por ahí en pasos incorrectos, las vecinas decían, y su hijito, él decía, un siervo de Dios. Y ellas decían, pero no es el que yo vi por ahí en tal lado, molestando con unas motos, corriendo, perseguido por la policía. Bueno, no era delincuente, pero sí corríamos por todas partes con esas motos. Y entonces mi madre les decía, un siervo de Dios. Recuerdo esa oración, la recuerdo cuando siento su mano en mi hombro y la oigo decir, Señor, si mi hijo no te sirve a ti, no me sirve a mí. Y así esa santandereana que cordó el cordón umbilical que me unía a ella con un machete ese día, me hizo entender claramente que ella me había parido para un destino, que ella me había parido, me había dado la vida, pero también estaba dispuesta al doloroso parto de dar a luz mi destino y no permitir que yo me quedara sin ese segundo parto importante y necesario. ¿Qué puedo decir de esa mujer de tanto carácter, de tanto temperamento, pero de tanta sabiduría, que me parió 2 veces? En el primer parto parió mi vida y en el segundo parió mi destino. No sé cómo estás tú, querida madre. De antemano te digo, eres una persona sumamente valiosa y valiente, porque renunciaste a ti para parir a su hijo. Renunciaste a ti misma para parir a tu hijo. Pero ahora puede estar cerca el momento, o puede haber pasado ya incluso, el momento de renunciar a tu hijo para parirle su destino. Piensa esto, reflexiónalo delante de Dios y déjanos agradecerle a Dios por el privilegio que tenemos del tipo de mujer que escogió para gestarnos, para formarnos allí. Y puedo decir, cuando digo, mi embrión vieron tus ojos y fueron formadas en mí todas las cosas que estaban escritas en tu libro, como dice el salmista, pero puedo decir, antes de ver mi embrión, al igual que Jesús, escogiste muy bien a la persona en la cual se formaría ese embrión. Te doy gracias por mi madre. Y sé que cada persona ahora puede unirse conmigo a esta oración y agradecer por la escogencia maravillosa que Dios hizo. Hay 50 o más millones de mujeres que no tienen el corazón que tiene y la valentía que tiene y el amor que tiene la que Dios escogió como nuestras madres. Cada año hay 50 millones de mujeres dispuestas a asesinar a sus hijos para no renunciar a su juventud, a su comodidad y a su bienestar físico, económico, emocional y social. Vale la pena agradecer a Dios por esas heroínas maravillosas que tenemos. Padre Santo que estás en el cielo, yo bendigo tu nombre. Hoy te doy gracias de manera muy, muy especial por esa persona en la que tú decidiste poner ese embrión. Gracias por nuestro Padre, quien también gestó nuestra vida, fue origen de nuestra vida. Pero mira, Señor, aquel vientre en el cual fuimos formados y desarrollados, aquella que tuvo que cargarnos y hacernos casi como una parte de ella para formarnos, poniendo en segundo plano su propio organismo, sus propios órganos, dándole prioridad a ese bebé, hasta que nos dio a luz con tanto dolor y sufrimiento. Y ahí no terminó el sufrimiento, ahí como que empezó el más duro, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestros accidentes, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro crecimiento, los peligros que enfrentamos, las malas decisiones desde niños, las desobediencias, las terquedades. Y luego amistades que nos influían de una manera u otra y el temor ante los peligros de la sociedad.
Todo ha sido un proceso que ha exigido de ellas mucho esfuerzo y mucho sufrimiento, Señor. Y ahora seguramente un sufrimiento tal vez mayor, un segundo parto para parir nuestro destino, para renunciar y renunciar para realmente tener, porque solamente tendrás realmente aquello a lo que renunciaste realmente. Así como los ejemplos que hemos visto, una madre que es capaz de entregar a su hijo a su verdadero destino, confiando en que la parte de ellos lo han hecho bien y confiando en que Dios hará el resto, puede estar tranquila de que no solo lo recuperará, sino que lo recuperará con creces y lo recuperará con bendición para ella misma. Y será, en vez de una madre avergonzada, será lo que hemos dicho hoy, será dichosa, feliz y gozosa la que nos dio a luz. La que nos dio a luz una vez y la que nos dio a luz 2 veces. La que parió una vez nuestra vida y en otra vez más parió nuestro destino, Señor. Te pido, Señor, que sumes a esa valentía, a ese amor incondicional, a ese cariño perfecto que las madres tienen por sus hijos, le sumes la revelación y la sabiduría de entender el momento en que sus hijos deben ser paridos también para encontrarse con el destino y que no haya excusa para salir, romper ese cordón umbilical y encontrar que así como su mamá lo ama y le prepara todo lo que necesita, hay un Dios que lo ama más o la ama más a ese hijo o hija y le ha preparado todo lo que necesita y más, y ha trazado para él o ella un destino realmente maravilloso al que le estamos impidiendo llegar por no parirlo la segunda vez. Sea un día hermoso para las madres, sea un día en que las madres disfruten y tomen decisiones para llenarse del orgullo del destino y la dirección que le han dado a los que salieron de su vientre. Gócese la que nos dio a luz. Es nuestra súplica, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. De todo corazón, a mi madre muy querida y a la mamá de todos, un día muy bendecido, muy celebrado y sobre todo lleno de la satisfacción de hacer lo correcto, lo que es para bien de ustedes, de su descendencia y para el propósito de Dios. Que Dios les bendiga.